A partir de este momento, presentamos a ustedes el programa A los pies del Maestro. Programa educativo cristiano que nos ayudará a comprender con claridad y eficacia las maravillosas enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Permanezca atento y disfrute de este tiempo de aprendizaje bíblico. A continuación, quedan con ustedes sus amigos Carmen y Benito Cañate. Y ahora, aprendamos juntos a los pies del Maestro. La finanza a nuestros hijos muchas veces, y por eso es importante que usted abra sus oídos espirituales a recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros, para que podamos estar apercibidos y discernir lo que se está moviendo en el plano espiritual. Amén. Y es importante, Benito, porque muchos ministerios, muchas personas, muchos liderazgos, mucho matrimonio ha sido atacada por estos demonios, ha sido atacada por estos espíritus, y muchas veces lo aludimos o se lo decimos que es otra cosa y no nos damos cuenta que son espíritus que están perturbando, que están atacando, que están destruyendo familias y ministerios. Pero qué lindo es que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Pero antes de comenzar el programa, Benito, queremos saludar a nuestros hermanos que nos escuchan. Recuerden que tienen que reporten sintonía. Es importante que reporten sintonía al 217-3516, 217-3517, 217-3519, porque al final usted se va a poder llevar un hermoso libro de Jesús, la vid verdadera. Amén. Es precioso el mensaje que tiene este libro para que usted pueda llevárselo a su casa, un recuerdo de Jesús a los pies del Maestro. Amén. ¿Verdad? El programa que tanto ha bendecido. Le damos gracias a esos hermanos que en la iglesia nos saludan y sabemos que nos están escuchando ahí en su casa, en su oficina, en su auto. También queremos enviar saludos ya a Luis Navarro, un hermano, familia de nosotros que está allá hasta Villasaíta, está en nuestra casa, está ayudándonos allí en la construcción. A Luis Calderón, a su esposa Yelena, a su hija Islín, a Yarlén Lazo, que están con nosotros allá, a la familia Reina y a todos ustedes, hermanos. Ahí están los teléfonos para que reporten sintonía y al final se lleve este precioso libro para su casa. Recuerdo del programa A los pies del Maestro. Bueno, Benito, vamos a presentarle el programa al Señor. Señor, te damos gracias por este día precioso que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ponemos en tus manos este programa, nos postramos a tus pies, nos sentamos a tus pies para que tú, Señor, sea quien hables a nuestra vida y nos enseñe, nos capacite. Hemos decidido escoger la buena parte y sabemos, Señor, que no nos será quitada. Sabemos que esa parte es necesaria para la edificación, exhortación y consolación de nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú tienes propósitos y planes para con tus hijos, para con la iglesia, que nadie puede destruir, porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, porque sabemos que la sangre de Jesucristo tiene poder, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, a ti te damos la gloria. Te damos la honra y la alabanza, menguando en nosotros para que tú crezcas, Señor, y para que tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. A ti sea el imperio, el honor y la alabanza, por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a darles inicio a este programa dedicado al espíritu de brujería y de hechicería, cielo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Malaquías. Amén. Capítulo 3 de Malaquías, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bien, iniciamos entonces este programa con el versículo 5 de este capítulo 3 y los versos anteriores que hacen referencia a las dos momentos: la primera venida de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Amén. Pero el versículo 5 nos dice algo muy interesante, cielo. Habla de que vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Y da una descripción de ciertos comportamientos contrarios a la palabra de Dios y contrarios a la voluntad de Dios. Y acordémonos, la carta a Malaquías es una carta dirigida al pueblo de Israel. Amén. Y si nosotros la aplicamos en la interpretación bíblica a nuestro tiempo, es una carta dirigida a la iglesia. Dios habla a la iglesia y le advierte sobre ciertos comportamientos y ciertas actitudes que no tienen parte ni suerte con Él, ni con su palabra, ni con su voluntad. Entre eso señala precisamente la hechicería. Y habla de la hechicería en este versículo 5 en referencia de que quienes practican la hechicería dentro de la iglesia, dentro del pueblo, no tienen temor de Dios. No hay en ellos el temor de Dios, y si no hay en ellos el temor de Dios, no puede habitar en ellos la sabiduría que viene de Dios, y es la que nos lleva a mover nuestras vidas y a dirigir nuestras vidas conforme a lo que está establecido en su palabra. Entonces eso supone un comportamiento y una actitud y una condición muy especial de aquellos que han conocido a Dios al principio y que lo han reemplazado por hechicerías. Pero conviene entonces a este nivel de lo que nosotros estamos introduciendo definir qué podemos entender por hechicería. La hechicería antiguamente estaba íntimamente ligada a las prácticas de idolatría. Y la hechicería suponía recurrir a artilugios, recurrir a lo que podemos calificar como magia, señales para poder reforzar la creencia en el ídolo falso, que es un demonio. Por eso el hechicero tenía que entrar en una vinculación espiritual con fuerzas de oscuridad y de maldad, para poder entonces engañar al pueblo, manipular al pueblo y conducir al pueblo a través de engaños y de prodigios engañosos y de milagros engañosos para que el pueblo pueda cimentar su fe en lo que no es Dios, en quien no es Dios. Entonces la hechicería está íntimamente ligada a la idolatría y al culto contrario al Dios verdadero. Entonces nosotros tenemos que estar claros en ese aspecto y en ese elemento, queridos hermanos, porque la palabra nos va a ilustrar a lo largo de esta hora sobre cómo podemos identificarlo y qué tenemos que hacer. Si nosotros nos vamos a este tiempo en donde vivimos en la dispensación de la gracia, en el mover del Espíritu Santo, y nosotros reconocemos ese actuar del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta por qué Satanás urde sus tentáculos y mueve sus tentáculos a través del espíritu de hechicería y el espíritu de brujería, que muchas veces nosotros rápidamente decimos, eso no se puede mover dentro de la iglesia cristiana, no se puede mover en el pueblo de Dios, no puede estar presente en el pueblo de Dios. Pero hermano, estuvo presente en el Israel del Antiguo Testamento. Y se movió en el Israel del Antiguo Testamento, y ahí podíamos decir que estrictamente ellos estaban claros y que no tenían que tener ídolos. Sin embargo, se daban en prácticas hechiceras. Solamente hay que ver la Biblia en Ezequiel y la Biblia cuando
el Espíritu lleva para que vean las abominaciones que se estaban dando dentro del templo y cómo practicaban ciertas acciones de hechicería aún en el templo del Dios Todopoderoso en Jerusalén. ¿Cielo? Es importante reconocer, Benito, que este es un espíritu que se mueve muy ligado al espíritu de Jezabel. Así es. Porque tiene mucha vinculación o mucha sintonía con Jezabel en lo que tiene que ver con el adulterio y la fornicación, el culto a Baal y todo eso. Entonces este espíritu se mueve muy sigilosamente, espera su tiempo. Es un espíritu que Dios le señala a Israel desde el principio que no debían practicar de esa manera. Recordemos que Moisés se enfrenta a estos hechiceros de Faraón y muestra el poder de Dios por encima del poder de Faraón y sus hechiceros. Porque si bien es cierto, las primeras 3 o 4 señales que Moisés usa con la vara de Aarón, ¿verdad?, que utilizan para mostrarle a Faraón las señales de Dios, al final vemos que sí, hubo un momento en donde los hechiceros la pudieron imitar, pero luego de la cuarta sigue una más. Es cuando ellos Moisés tira la vara de Aarón y la vara se convierte en culebra y se come a las otras culebras, demostrando que el poder de Dios está por encima Amén. de cualquier poder de hechicería o cualquier poder de brujería o cualquier señal engañosa como tú lo estás señalando. Y es importante, por ejemplo, como Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 18, Amén. para mostrar, Dios amonesta a Israel contra las costumbres paganas y le dice de la siguiente manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Amén. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Entonces vemos claramente que Dios le advierte al pueblo de Israel que la tierra que fluye leche y miel, o la tierra que le iba a entregar, era una tierra que practicaba abominaciones. Era una tierra en donde se daba ciertas prácticas que no tenían parte ni suerte con Dios. Y si vemos la lista, todas son prácticas ocultistas, Ajá. desde adivinación hasta consulta de los muertos. Sí, o sea que nos damos cuenta que Israel no era neófito, no era... no desconocía lo que a Dios le agradaba, no desconocía que Dios ya le había dado una amonestación de que no practicasen esas cosas y que eso no le agradaba a él. De partida, Israel tenía conocimiento de parte de Dios que esto no era agradable a él. Y por eso vemos que cuando Dios le dice en Malaquías, que fue el capítulo y el libro donde comenzamos, le dice: vendré a vosotros para juicio. Así es. Le dice: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros. Amén. Mira lo que le dice. ¿Por qué? Porque no tienen temor de mí. Así es. Y es como tú dices, Benito, Dios le habla a su pueblo, a ese pueblo que él escogió, que no merecía, que era el más chiquito y el más menospreciado. Dios lo escogió para ser su especial tesoro, y ese pueblo no siguió a Dios como debió haber sido. ¿Por qué? Porque practicaban hechicería, practicaban la brujería, que estaba, y mira lo que dice, y adúltero, y los que juran mentira y defraudan con salario a jornalero, y que defraudan a la viuda y al huérfano. O sea que no solamente vemos que este pueblo que Dios escogió tenía algunas características particulares, pero muchas veces nosotros ignoramos, Benito, esto de la hechicería y la brujería, cómo se va filtrando dentro de las iglesias. Porque Gálatas
5, 20. mira lo que dice Gálatas 5:20. en el versículo 19 en adelante dice, mira, porque es poderoso, porque muchos dirán, sí, pero fue Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo. Está dirigida a la iglesia de Gálatas. Vamos a verlo a la iglesia de Galacia. a los Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Entramos. idolatría, mira, porque ahí viene, aquí es donde se ven, recordemos que las obras de la carne se dividen en varios grupos, Sí. en 3 grupos, y dentro de esos grupos, el primero es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El segundo grupo es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Ahí queremos detenernos porque sigue el otro grupo que está ligado a las envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pero dentro del grupo intermedio, que como tú bien lo señalaste, este espíritu está ligado a la idolatría. Exactamente. Por eso que lo comienza con Y la nos idolatría. lleva a la herejía, a A la- levantarnos contra la sana doctrina. Exacto, porque es un espíritu que ataca las enseñanzas Correcto. bíblicas. Es un espíritu que se mete no solamente con Jezabel en lo que tiene que ver con la idolatría y todo lo demás, sino que es un espíritu que opera manipulando y controlando la palabra a su propio, porque muchas veces dice, sí, porque me van a tirar conjuros. No, hermano, este espíritu de hechicería y de brujería se mete dentro de las iglesias de otra manera, y no necesariamente tiene que ser el brujo que es tu vecino, o el santero o el hechicero. Ajá. Estamos viendo que dentro del pueblo de Dios, y lo podemos ver con Saúl, Se Benito, daban esas prácticas, correcto. ¿verdad? Podemos ver el episodio de Saúl y la divina de Endor. Y tal vez el episodio de Saúl nos ilustra lo que esbozábamos desde el principio, cielo, porque veíamos claramente cuál es el objetivo entonces de ese espíritu y cómo se mueve ese espíritu dentro del pueblo de Dios. Y muchas veces sin darnos cuenta, por alguna razón, acuérdense que está muy vinculado a la ausencia del temor de Dios. Cuando hay ausencia del temor de Dios, eso significa que hay ausencia de consagración. Amén. Cuando hay ausencia de Sí. consagración, eso significa que yo no estoy orando. Eso significa que yo no estoy estudiando la palabra. Eso significa también que tampoco estoy ayunando. Que tampoco estoy haciendo lo necesario para mantener mi comunión con Dios. Y si yo no hago lo necesario para mantener mi comunión con Dios, entonces me encuentro ante el siguiente escenario. Tengo muchas cosas por delante que no sé qué es lo que me va a venir. No sé qué es lo que me va a acontecer. Tengo posiblemente muchos enemigos a mi alrededor y no sé cómo los voy a enfrentar. Pero he dejado de consagrarme al Señor. No tengo entonces la iluminación del Espíritu Santo para que me guíe, para que me advierta, para que me enseñe. Entonces, pero necesito enfrentar lo que el futuro me tiene deparado. Y sin darme cuenta, entonces caigo en la hechicería. Necesito que alguien me oriente. Entonces soy totalmente vulnerable a caer en las manos de la hechicería que busca suplantar el mover del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Porque si bien es cierto, Benito, podemos tocar algunos pasajes y dentro de eso está Saúl. Saúl fue escogido por Dios para ser rey. Amén. Y la Biblia me enseña que Saúl sabía que la adivinación o la brujería o la hechicería era contraria a la voluntad de Dios, porque cuando nosotros nos vamos a 1 Samuel, capítulo 28, cuando nos habla de Saúl y la divina de Endor, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y luego se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. ¿Qué le pasó a Saúl? A Saúl con todas estas situaciones. Como tú bien lo señalaste, descuidó, desobedeció a Dios. Se dejó llevar por sus emociones, se dejó llevar porque ya Samuel, que era el profeta, no estaba. Y estaba desesperado porque tenía una situación de enfrentarse
a la guerra contra los filisteos y no sabía qué hacer. Aún sabiendo que no debía consultar a los adivinos, fue donde la adivina y fue disfrazado, porque hay gente que se disfraza. Muchas veces va a los adivinos, va a los brujos, va a consultar, van disfrazados. Porque Saúl se disfrazó y cuando la adivina de Endor lo reconoce, le dice, pero no eres tú el que había echado fuera todos los brujos, todos los hechiceros y todos los adivinos en un momento dado. ¿Y cómo tú vienes a mí a consultar? Sabemos que muchas veces eso pasa, Benito, porque no solamente estamos hablando de una característica de un espíritu, sino muchas personas también que están dentro del pueblo que consultan. Es que los practicantes de hechicería no son solamente los que consultan directamente a los demonios o espíritus inmundos, sino que el que va a consultarse con ellos también está practicando la hechicería. Claro, es importante, Benito, yo siempre le señalo a los estudiantes que hay veces que nosotros caemos en esta situación como Saúl. Amén. ¿Cómo lo caemos? Por ejemplo, Saúl tenía profeta, era Samuel. Samuel lo dirigía. A pesar de eso, él desobedeció cuando Samuel le daba las directrices. Pero cuando usted y yo, Dios nos habla, dice la palabra en 2 Pedro 1:21, que la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Así es. La Biblia es la palabra profética más segura. Si yo quiero conocer algo, si yo quiero saber algo, si yo quiero que Dios me instruya en algo, yo debo ir a la palabra del Señor. ¿Qué me dice Dios en su palabra? Es lo que a mí me debe importar. Exacto. Pero muchas veces se está predicando en los púlpitos, se está enseñando en la escuela dominical, se está dando la enseñanza en un instituto o un centro bíblico. Y nosotros no nos conformamos con lo que Dios ya ha establecido en su palabra, que es la revelación del plan de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. ¿Qué hacemos? Cuando un predicador está, o un profeta, o un pastor, o un evangelista está predicando, yo no necesito que me den profecías personales. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, el siervo o el ministro da la palabra y nosotros queremos que cuando él baje nos dé otra palabra, pero si ya me dio la palabra que Dios le puso en el corazón para que me diese. Y cuando yo tomo esa actitud de buscar una palabra diferente a lo que es la Biblia, yo estoy buscando pitonizas. Exactamente. Yo estoy buscando, entonces muchas veces obligamos, el pastor puede caer, o el evangelista o el ministro puede caer en esto de decir algo que Dios no dijo que dijera, para tratar de darle algo al hermano que le pidió de parte de Dios. Pero si ya tú diste la palabra en el púlpito, si ya tú enseñaste, si ya tú predicaste, esa es la palabra profética más segura. Y podemos caer en lo que cayó Saúl. Así, exactamente. Debemos tener cuidado porque o nos convertimos en pitonizos o nos convertimos en consultores. Exacto. Muchas veces. Tratando de preguntar qué Dios dice, porque tal vez Dios calla, tal vez Dios no ha hablado, pero no quiere decir que Dios no esté trabajando. Y si yo quiero saber algo, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son lo más seguro para mi vida. El detalle es que ni quiero estudiar la palabra, ni quiero escuchar la palabra, pero quiero que me den la palabra. Pero no quiero que me den la palabra que es para edificación de la iglesia. Quiero que me den una palabra personal, como si yo fuera a una casa de consulta o abriera un horóscopo y consultara qué es lo que me va a deparar el día de hoy. Entonces estamos cayendo en hechicería y nuestro comportamiento es un comportamiento de hechiceros. Estamos viviendo un evangelio como si viviésemos en la hechicería y no, el evangelio se cimenta en la palabra. Por eso Pablo dice, si viniese un ángel o viniese otra persona, aún yo, y te predicase otro evangelio, sea anatema. Maldición. ¿Por qué? Porque
Benito, yo digo, lo que no está en la página amarilla no existe. Lo que no está en la Biblia no existe. Si a usted o a mí me vienen predicando o profetizando algo que no está en la palabra, no se va a cumplir porque Dios respalda su palabra. Amén. Y nosotros cuando recibimos algo de parte de alguien, tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios, porque ya la palabra está establecida y no hay otra palabra diferente a esta. ¿Por qué? Porque el espíritu de brujería y de hechicería es un espíritu que trata de robar las escrituras que están plantadas en el corazón del creyente. Es un espíritu que su meta es atacar y destruir las enseñanzas bíblicas. Benito. Claro, porque desde el momento, quiere decir entonces, concluimos, en una primera conclusión de este programa, hermano, llegamos a la conclusión de lo que la palabra define como falso profeta y falsa profecía y falso maestro no es más que hechicería. ¿Por qué? Porque desvía de la sana doctrina y obliga a que la persona dependa de lo que ese hombre y esa mujer, falso profeta, falso maestro, le dice, y no se preocupa por ser edificada por la sana doctrina y por la palabra. Exactamente. Entonces, esa es una de las primeras conclusiones a las que llegamos dentro de este programa con respecto a este espíritu de brujería y este espíritu de hechicería. Sí, porque muchas veces esta persona que tiene este espíritu, lo que hace es que usa la fuerza o usa muchas veces el poder emocional para manipular a aquellos que no conocen la palabra, diciendo que se conocen la palabra o que conocen la revelación de Dios. ¿Qué Amén. revelación? Si la revelación de Dios está en su palabra. Y como el hechicero puro, el hechicero que usted conoce y que ha visto en las películas, el objetivo es beneficio económico y beneficio material, que era en realidad el trasfondo de Jezabel a través de los hechiceros, que eran los sacerdotes de Baal, que también eran también practicantes de la hechicería. Era simplemente apoderarse de la buena fe, de la debilidad espiritual para sacar provecho y beneficio puramente materiales. Pero es importante, Benito, porque nosotros tenemos que comprender que la Biblia golpea mucho con respecto a estas prácticas. Es más, cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y nos vamos directamente al libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, hablando de la caída de la gran Babilonia, de Babilonia la Grande y todo lo demás, de la condenación y todo eso, hablando de la gran Babilonia, para aquellos que les gusta la escatología y les gusta calificar a la gran Babilonia como esta bacalla, lean este versículo y que de acuerdo a este programa, analicen y pongan en cuidado y en justa perspectiva las cosas. Miren, versículo 23, luz de lámpara no alumbrará, le dice Dios a Babilonia la Grande, más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Quiere decir que la finalidad de la hechicería es engañar y extraviar. Y se engaña y se extravía a quien desconoce. Y se le engaña, ¿por qué? Para desviarlo de la verdad, de la correcta adoración al Dios verdadero, de la correcta formación conforme en la sana doctrina. Por eso tiene que engañar. Engaña y seduce a través de hechicería, que son mentiras. Porque Satanás conoce lo que al hombre le gusta. El hombre, yo le digo a los estudiantes, el ser humano quiere saber qué hay más allá. Sí. La Biblia ya dice lo que va a suceder. Más allá, ¿qué hay? Hay un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar que el Señor nos llame. En el rapto nos vamos con el Señor. Amén. Después que nos vamos, ¿qué nos importa a nosotros? Lo que va a suceder más allá. Hay de aquellos de los que queden en esas situaciones de más allá. Pero a nosotros nos espera cielo nuevo y tierra nueva. Si yo tengo un problema actualmente, una situación X dado, ¿por qué yo tengo que ir o preocuparme por saber qué va a pasar mañana? Por eso la Biblia dice, cada día tiene su propio afán. Pero si mañana
hoy yo tengo un problema, yo sé que mañana Dios me lo va a resolver y me va a dar la victoria, o no será mañana, será pasado, pero debemos de confiar. Por eso es que este evangelio es por fe, no por vista. Amén, así por es. eso es que este evangelio es para aquellos valientes que prefieren muchas veces dejar todo atrás y confiar en el Señor. ¿Por qué, Benito? Porque mira, este espíritu de brujería y de hechicería también se manifiesta en Isaías 57. Cuando nosotros nos vamos a Isaías 57, que Dios está condenando al pueblo por la idolatría. Por eso es que hablábamos de que este espíritu está muy ligado a Jezabel. Y cuando nosotros nos vamos, vemos las características de este pueblo. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargasteis la lengua? Aleluya. Mira lo que dice Dios. ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Amén. Porque hay gente que piensa que la brujería o la hechicería son de afuera. Piensa que la brujería o tiene características nada más es de Cassandra, Walter, esos son los hechiceros. No. de conjuro y todo lo demás. No, cuando nosotros nos burlamos, mentimos con respecto a la verdad de la palabra. Cuando ensanchamos la boca y alargamos la lengua, como dice Isaías, nosotros tenemos características, porque le está hablando al pueblo de hijos de hechicera. Amén. Y generación del adúltero y de la fornicaria. Estamos viendo características, Benito, terribles de aquellos que con su boca, que con su lengua, que burlándose, de atemorizando, de estar manipulando, estar tratando de condenar a las personas que se sienten mal. Es un espíritu de brujería y de hechicería, porque eso no tiene nada que ver con la práctica per se. Exactamente. Tiene que ver con la actitud de la persona frente a otras situaciones. Y muchas veces, Benito, esta obra de la carne que habla Gálatas, porque habla de hechicería y herejía, y habla de pleito, de celo, de ira, de contienda. Eso es un espíritu de hechicería. ¿Qué es lo que mueve? De brujería. ¿Qué es lo que mueve? Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando el espíritu de celos se da y empieza a sentir celos de un hermano o envidia de un hermano, inmediatamente empieza a desearle el mal al hermano. Que le vaya mal, que caiga, que sea destruido. Entonces, ¿qué diferencia esa actitud del corazón y ese deseo del corazón al conjuro que hace el brujo o la maldición que lanza el brujo, como nosotros lo calificamos? ¿Qué lo diferencia? No lo diferencia nada. Está movido por el mismo espíritu. Y por el mismo sentimiento. Entonces, aquí estamos aclarando en este programa realmente cuáles son esos espíritus, cómo se mueven esos espíritus, y no nos estamos quedando en la superficie. No. Estamos yendo a las profundidades y a las raíces de qué mueve cada espíritu para que nosotros podamos advertirlo, enfrentarlo y poder lograr ser edificados y ser sanados de muchas cosas que en realidad nos conducen a este tipo de prácticas sin darnos cuenta y pensando que estamos haciendo bien. Claro, vamos a pedirle a los hermanos que sigan reportando sintonía. Tenemos a los esposos, ¿verdad? Delgado, que nos reportan sintonía. También nos reportan sintonía la familia Reina, ¿verdad? Está Isha Reina también con nosotros en sintonía. Está Yaciel Castro. Está también Cené Reina. Está también la hermana Doris, está siempre con nosotros, que nos reporta sintonía. Así que queremos que usted siga llamando. La hermana Pielka Flores también siempre nos reporta sintonía. También tenemos con nosotros en sintonía a los pastores que siempre nos llaman después para decirnos, bueno, este programa está bueno, está edificante,
conforme a la sana doctrina, porque hermano, eso es lo que nosotros queremos, seguir sentados a los pies del maestro. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos a los pies del maestro con Benito y Carmen Cañate, y este es un programa que sábado tras sábado está aquí en Radio Avivamiento. Vámonos a un cambio musical y cuando regresemos vamos a tocar otros aspectos también fundamentales sobre estos espíritus que operan en los ministerios y que atacan a la iglesia y a la familia. Amén. Vámonos. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz,
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Bien, bienvenidos de vuelta aquí, queridos hermanos, en esta segunda parte de este su programa Los Pies del Maestro en este día sábado. Así que tenemos algunos anuncios de sintonía, Cielo. Sí, tenemos al hermano o a la hermana Faustina Vázquez de Cáceres. Dice que está de sintonía, reporta sintonía la hermana Elizabeth Ringros. Que Dios nos siga dando bendiciones a nosotros. Gloria a Dios. También reporta sintonía el hermano Raúl Moreno. Nos reporta sintonía y saludos y felicidades a los esposos, pues el pueblo necesita saber de este tema, dice. El hermano Javier Cáceres desde el Valle de Urracá también reporta sintonía y pide oración por su familia. También reporta sintonía la familia Vergara desde Tocumen. Gloria a Dios. También reporta sintonía la hermana Doris Miranda. Dice que está muy bueno el programa. Y nuestro fiel escucha el hermano Josué Ruiz, también nos reporta sintonía en el programa A los Pies del Maestro, porque es un tema, hermano, que no nos estamos saliendo de la palabra. Así que usted también puede llevarse a tu casa este precioso libro, Jesús, la vid verdadera, para que usted pueda llevarse este recuerdo, porque este programa es para edificación, exhortación y consolación. Este es un programa que nació en el corazón de Jesús para que sentados a sus pies recibamos la sana doctrina, recibamos la palabra que es la que nos lleva a llevar una vida cristiana como debe ser. Amén, porque Benito, muchas veces nosotros pensamos que estamos en lo correcto, sí, pero si no conocemos qué es realmente lo que Dios le agrada y qué es lo que realmente a Dios no le agrada, qué es lo que Dios nos advierte sobre qué cosas pueden estar sucediendo. Porque cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, Benito, sí, y siguiendo el tema de lo que es el espíritu de hechicería y el espíritu de brujería, nosotros nos damos cuenta que en Apocalipsis 9, en el capítulo 9, verso 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Amén. Entonces vemos claramente que Apocalipsis sigue advirtiendo sobre estas prácticas. Y recordemos que al final Dios amonesta a su pueblo y le dice a su pueblo al final en Apocalipsis 21. Así es. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces Apocalipsis, ya vemos que desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Dios viene amonestando sobre estas prácticas y diciéndole al pueblo de Israel y a nosotros, su iglesia, de que esto no tiene parte ni suerte con él. Lo hemos visto a través del pasaje de Saúl y la divina de Endor. Amén. Lo vemos en Éxodo, como Moisés se enfrenta ante estos hechiceros, y vemos el poder de Dios estar por encima de el poder de todos estos hechiceros. Pero también lo vemos en características, no solamente podemos decir
externas, sino también internas, propias del hombre. Y es allí donde entramos en Isaías, es allí donde entramos en Malaquías, es allí donde hemos ido a Gálatas en el capítulo 5, en las obras de la carne. Y es allí donde pudimos ver que cuando estamos hablando de este espíritu de brujería y de hechicería, está vinculado a Jezabel, que ya lo habíamos visto en programas anteriores, y está vinculado a la idolatría, como tú lo señalaste, y al adulterio y a la fornicación. Pero también no hemos visto algunas pequeñas obritas que le siguen, que es el pleito, el celo, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías. Exacto. Cuando hablamos de el celo, la ira, el pleito, las contiendas y las disensiones, no nos alejamos de aquellas personas que oran para que a la gente le vaya mal. Que utilizan la palabra y que no oran la palabra, sino que rezan la palabra. Ajá. Convierten a la palabra en un rezo para maldecir y para destruir, ignorando que la palabra dice bendigáis y no maldigáis. Ahora, muchas veces tenemos que entender algo, la palabra no maldice. Exacto. La El palabra, corazón. tiene que ver con el corazón del hombre y la maldad que hay en el corazón, producto de los celos, de la ira, de la contienda, del pleito. Por eso es que vemos que cuando una persona le desea algo, un mal, o un hermano que le desea mal a otro hermano, ¿qué es? Están dando un conjuro. Un espíritu de hechicería, lo que se está moviendo allí. Exactamente. Es una oración de brujería. No hay ninguna diferencia entre el curandero, el hechicero que está allá afuera practicando eso, a aquel que cuando en su corazón hay una maldad, un mal pensamiento. Por eso Jesús dice, no es lo que entra, es lo que sale. Mira, lo que Benito, contamina el hombre. Tenemos que entender algo. Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. Amén. La sangre de Jesucristo tiene todo poder. Nosotros no debemos tenerle miedo al santero, al brujo, al hechicero, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero tenemos que comprender algo, y se llama derecho legal. Así es. Cuando nosotros hablamos de derecho legal, hablamos, por ejemplo, aquel que le entregó a Adán en el huerto del Edén a Satanás. ¿Producto de qué? Del pecado. ¿Producto de qué? De la desobediencia. ¿Producto de qué? De la codicia. Amén. ¿Verdad? Entonces, Satanás obtuvo eso desde el principio porque Adán se lo dio. Amén. ¿Verdad? Asimismo nosotros cuando practicamos el pecado, cuando vivimos una vida de pecado, le damos el derecho legal a Satanás de atacarnos a través de otro. Pero si tú y yo llevamos una vida conforme a la palabra del Señor, si tú y yo llevamos una vida que agrada a Dios, no tenemos que tenerle temor a nadie que venga contra nosotros. Por eso es que dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso la palabra dice que Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay cuando nosotros decimos, este me hizo, este brujo me hizo? Nosotros lo que tenemos que ver es cómo anda nuestra vida delante de Dios y por qué hay una brecha. ¿Por qué? ¿Por qué esa brecha ha permitido? ¿Cuál es la brecha que permite que esas cosas pasen? Y muchas veces nosotros creemos, no, es que viene de afuera. Por eso es que hay cristianos que le tienen miedo al diablo, o le tienen miedo a los brujos, o le tienen miedo. No debemos tenerle miedo. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando yo llegué a esta iglesia, yo puedo decirlo claramente. Yo era una persona que practicaba la brujería y practicaba la hechicería. ¿Y cuántos conjuros no le tiré yo al apóstol Ruiz cuando vine por primera vez aquí para que no me llamara al altar? Y ninguno funcionó. Ninguno pudo, porque yo sabía en lo que yo andaba, pero yo sabía que él era un hombre santo, porque cuando yo llegué aquí, ¿qué yo no hice? Para tratar de hacer daño. En el primer día que vine aquí, y cuando ya yo quería irme, tú no sé si te acuerdas, hace tantos años atrás, cuando ya yo quería irme, me llamó el apóstol, y recuerdo que subí obligada por el Espíritu Santo, porque ahora sé que fue el Espíritu Santo, porque yo en mi porquería, en mi brujería, no quería ir, pero subí y pudo algo de lo que conjuré, pude algo de los hechizos que tiré.
contra el apóstol o contra el poder de Dios, no. En lo absoluto. No pudo. ¿Por qué no pudo? Porque mayor es el poder de Dios que el poder de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que comprender esas cosas. Y tenemos que comprender que cuando nuestro corazón anda mal, que cuando nuestra vida anda mal, entonces sí tenemos que tenerle miedo al diablo. Pero cuando usted busca agradar a Dios y vive en el temor de Dios y vive en obediencia a Dios y conoce la sana doctrina, usted va a saber que no hay nada que pueda contra un cristiano lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. Amén, así es. Entonces se cumple la palabra. No habrá contra Jacob, no hay hebreo, ni nación contra Israel. Amén. Por eso, porque el pueblo de Israel sabía el Dios al que le estaba sirviendo. Amén. Y el Dios que le estaba protegiendo. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en esa fidelidad, de obediencia. Miren lo que en 2 de Corintios capítulo 4 escribe el apóstol Pablo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que nada debe haber oculto en nuestra vida, que es la verdad de Dios la que tiene que dirigir nuestra vida. Y es esa verdad y esa sincera adoración y servicio al Señor la que debe dirigir nuestra vida conforme a lo que establece su palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros no andamos de acuerdo a la luz de esa verdad y queremos dar paralelamente a la luz de otra palabra que no es la palabra de verdad, nosotros estamos cayendo peligrosamente en un mundo oscuro y oculto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de oculto, son cosas que de saberse nos darían vergüenza. De saber que en oculto maldecimos a los hermanos, deseamos el mal a los hermanos, nos daría vergüenza que la gente se enterase. ¿Por qué? Porque eso no es lo que la palabra del Señor me manda. Antes de iniciar este programa, escuchamos una reflexión del apóstol Ruiz. Perdonen, amen, porque Dios es amor. Entonces, si yo quiero sanar mi corazón y no caer en hechicería, no caer en idolatría, no caer en esto, tengo que permitir que el amor de Dios se perfeccione en mí y que genere el fruto del Espíritu Santo. Porque ¿qué diferencia hay entre aquellos? Porque, hermano, cuando uno está en ese mundo oscuro, sí, no se da cuenta de que está en ese mundo oscuro. Uno piensa que está ayudando a las personas a salir de una situación. Sí. ¿Qué diferencia hay entre ellos, aquellos, y nosotros? Por lo menos aquellos desconocen la verdad, pero nosotros conocemos la palabra. Amén. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que qué diferencia hay entre aquellos que maldicen o conjuran, entre nosotros que tenemos un corazón muchas veces malo, un corazón no perdonador, un corazón lleno de celo, de ira, de contienda, de disensión. Por eso Pablo lo señala grandemente. Así es. Y por eso Juan dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué Pablo le dice a la iglesia de Corintios que tiene que haber discernimiento de espíritus? Amén. ¿Por qué Juan, lo dice? Aleluya. ¿Por qué lo dice Pablo también, dentro de los dones? No debe haber discernimiento de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús a sus discípulos de qué espíritu sois vosotros? Así es. Porque muchas veces nosotros no comprendemos, lo vemos como los de afuera y no vemos que muchas características de nosotros propiamente lo vemos como normal o parte de la carne y la lucha que tenemos, el proceso. No, no es así. Es un espíritu que se ha porque es sutil. Sí, que está influenciándonos producto de una raíz que hay en nosotros que está mal. Aleluya. Y que Dios tiene que desarraigar de nuestro corazón y que tenemos que entregarle el corazón a Dios para que el Espíritu Santo empiece a sacar eso de nosotros y pueda fluir el fruto del Espíritu y con ello las manifestaciones del Espíritu. Aleluya. Pero muchas veces decimos que amamos a Dios y que nuestro corazón es de Dios y no resulta ser que nuestro corazón es de Dios, que en nuestro corazón hay cosas que no son de Dios,
y que los espíritus o los demonios aprovechan y se filtran dentro de las iglesias, y por eso hay tanta pelea entre los hermanos, por eso hay tanta manipulación, por eso hay celos, iras, celos ministeriales, contiendas ministeriales, cuando sabemos que debemos ser un cuerpo. Amén. Y que dentro de ese cuerpo hay muchos miembros. Amén, así Entonces, es. el propósito de este programa es que nosotros comprendamos que la importancia de identificar estos demonios o estos espíritus que están atacando las iglesias, que están atacando los ministerios, liderazgo, el ministerio, la familia, porque muchas veces, Benito, sí, esto entra en las familias. Claro que sí. Y en los matrimonios. Exactamente. Padres que maldicen a sus hijos. ¿Ves? Y si es que este es un tema tan amplio, Benito, pero tan amplio que una hora nos es poquito. No sería suficiente. No es suficiente. Por algo Dios nos enseña, y cuando yo estudiaba respecto a esto, me daba cuenta claramente de lo sutil que son estos espíritus que hemos tocado. Por eso es que Dios se tiene que plantear y advertirle de un juicio. Por eso Dios tiene que señalar en su palabra que no entrarán en el reino de los cielos. Por eso Dios los condena de una manera tan fuerte y condena a Israel, le advierte a la iglesia y le advierte a Israel sobre esto. ¿Y por qué viene la consecuencia del actuar de Dios a través de su juicio? No se lo está diciendo al mundo que no le conoce, le está diciendo a su pueblo que debe conocerlo, y que al practicar tales cosas evidencian que se van en contra de su palabra y en contra de su voluntad. Entonces nosotros, hermanos, lo que queremos precisamente con este programa, que está orientado a que nosotros tomemos conciencia y advirtamos, identifiquemos en nosotros o en los que tenemos a nuestro alrededor y se han sido confiados bajo nuestra responsabilidad el mover sutil de este espíritu. Y lo reprendamos no en una reprensión tipo pentecostal, sino una reprensión conforme a la palabra. Mostrar a la persona: está cerrado, esta no es la voluntad del Señor. Como Cristo le dijo cuando sus discípulos querían que les mandara bajar fuego del cielo para consumir, y Cristo los tuvo que detener. Ustedes no saben de qué espíritu soy, ¿okay? Porque el Hijo del Hombre había venido para salvar, no había venido para condenar. Entonces, esas son las actitudes que Cristo pone en claro de cómo debe ser nuestro comportamiento. Nosotros tenemos que movernos conforme a esa voluntad y guiados por el Espíritu Santo, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y no descuidar nuestra vida espiritual, no descuidar nuestra comunión con Dios, no descuidar la oración, el estudio de la palabra, el escudriñar la palabra, no descuidarlo en ningún momento de nuestra vida, porque si no somos volubles, caemos en incertidumbre, en ansiedades para querer enfrentar la vida y enfrentar el futuro, y no siempre lo hacemos de la mejor manera, porque la palabra de Dios nos guía precisamente para cómo manejar nuestra vida y cómo reaccionar frente a ciertas circunstancias. Y es interesante lo que tú señalabas de 2 de Corintios 4, Benito. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio de Pablo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Amén. En el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación Amén. Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo nosotros dimos un programa en escuela de la escuela dominical, y hablábamos que mucha gente predica que el Dios de este siglo entenebreció el
El entendimiento de los incrédulos, y hablamos como personas de afuera, que los incrédulos son los de afuera. No. Y muchas veces el Dios de este siglo, que es Satanás y sus demonios, entenebrecen o ciegan el entendimiento de los incrédulos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y hablábamos con respecto a este pasaje, pero dice el propósito de por qué se lo ciega: para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no vengan al conocimiento de la verdad. Y ese es el propósito de este programa. Y mantener una conocer la iglesia verdad. totalmente adormecida, desviada y extraviada, viviendo un evangelio, creyendo que es un evangelio y en realidad es otra cosa. Sí, porque la incredulidad y el tener el entendimiento cegado no permite, es estar en tiniebla y no permite que la luz de la palabra llegue al corazón. Y entonces el corazón está muerto. Amén. Y no le puede llegar el conocimiento de la palabra de Dios, no le puede llegar el conocimiento de la gloria de Dios.